Ingeniero Jorge, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Conociendo la Comunidad M. Estoy muy contenta de que se haya podido dar esta oportunidad de tenerlo aquí con nosotros y que usted haya accedido a estar en esta entrevista. Nos gustaría que para comenzar se presentara con nosotros. Muchas gracias, Eunice. Al contrario, yo agradezco mucho que me den la oportunidad de estar en estos espacios y para dar a conocer un poquito de lo que, de lo que se trata esta entrevista. Y pues al contrario, muy agradecido que me hayas invitado y de estar aquí. Yo me llamo Jorge Díaz Moreno, llevo 11 años trabajando aquí en la M. Todavía me tocaron administraciones anteriores y bueno, pues aquí estamos trabajando en la ingeniería en audio y desde entonces y pues haciéndola evolucionar. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por estar aquí. ¿Nos podría platicar cuál es su formación académica? Sí, claro. Mira, yo soy ingeniero en electrónica. Me formé en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, hace ya algún tiempo. Ahí mismo hice mi especialidad en sistemas digitales y computacionales. Y entré a trabajar a una compañía que me dio la oportunidad de becarme en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es una de las escuelas más caras del país. Ahí tuve la oportunidad de hacer 2 posgrados. Uno fue en banca y crédito y otro fue en consultoría tecnológica. Y pues el último posgrado lo hice en la UPP, fue un posgrado Universidad Politécnica de Pachuca, un posgrado PNPC, tengo la maestría en mecatrónica. Ese fue recientemente, ¿no? Y bueno, pues estamos ahorita en planes de alcanzar los pocos grados que nos faltan para el doctorado, pero bueno, es un proceso largo ese también. Muchas felicidades, ingeniero. Qué gusto tenerlo aquí y que nos comparta de esta experiencia. También para todos los que nos están viendo y escuchando, ¿nos podría explicar, por ejemplo, este último posgrado que usted hizo, que fue en mecatrónica, de qué va, cuáles son las áreas de interés, en dónde se puede desarrollar un maestro en mecatrónica? Bueno, hay maestría en mecatrónica y desde la ingeniería en mecatrónica. Sí. La mecatrónica es la conjunción de 4 áreas, principalmente, que es la electrónica, la mecánica, la ingeniería en control y la ingeniería en computación. Esas 4 ingenierías están inmersas en esta área mecatrónica. Pues bueno, la mecatrónica es la que automatiza a la industria, sistematiza procesos, fabrica o sistematiza también robots o hace esa combinación de las industrias. Hoy en día, pues ya hay mucha tecnología mecatrónica, ¿no? Incluso hasta en los mismos hogares, ¿no? Un refrigerador que tiene una cámara y que tú vas al súper y a través de un teléfono celular puedes ver la fotografía del refrigerador. El mismo refrigerador te puede decir qué te hace falta de tu lista de despensa, ¿no? Entonces, cosas así, las lavadoras automatizadas son equipos totalmente mecatrónicos, ¿no? Las impresoras. Bueno, la mecatrónica es un área muy, muy amplia. Cualquier ingeniero en mecatrónica tiene un buen campo de interés, ya sea en lo individual o en la industria, principalmente en la industria manufacturera o de transformación. Entonces, el campo es muy, muy amplio en ese aspecto de la mecatrónica. Ingeniero, también nos comentaba que ya lleva 11 años trabajando aquí en la Escuela de Música. ¿Nos podría comentar cómo fue que usted se integra a la plantilla docente? ¿Cómo es que usted conoce esta escuela y llega aquí a trabajar? Sí, cómo no. Un recuerdo muy bonito. Gracias por la pregunta porque me hace recordar buenas anécdotas. Mira, mis hijos eran chiquitos, muy chiquitos. Yo siempre fui un músico lírico, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Siempre me gustó la música. Quise estudiar música, mis papás no me dejaron. Pero yo creo que como muchos, ¿no? Tienen esa barrera con la familia. Y no sé qué se habrán imaginado, pero yo desde chiquito tocaba el acordeón. Mis papás me pusieron un maestro de órgano, me compraron un órgano y así empecé.
tocando la guitarra y en fin, ¿no? Ya después entré al coro de la iglesia, luego un grupo me invitó a tocar, en fin. Me consideraba yo bueno, me sentía yo bueno porque en realidad la música la tienes que experimentar, que sentir y todo eso, ¿no? Y, y pues sí, obviamente la tienes que estudiar para que Sí, salga claro. bonito. Pero entonces, cuando mis hijos eran chicos, yo quería que fueran músicos, que no tuvieran esa barrera que yo tuve Sí. conmigo. Entonces, llegamos aquí a Hidalgo porque vivíamos en la Ciudad de México Ujú. y yo quería buscar una escuela donde ellos pudieran Aprender. aprender música e influenciar un poquito en ese arte. Ujú. Afortunadamente mis dos hijos más grandes, Belén y Ángel, sí les encantó desde pequeños la música. Y Corita, que es la más pequeña, entró aquí a estimulación temprana, Órale. Cori. Entonces yo venía los sábados a dejar a mis hijos y aquí me estaba con ellos, ¿no? Fascinado, pues oyendo las puertas, ¿no? Del piano, el maestro de piano, el maestro de, en fin. Y pues aquí era yo feliz, ¿no? Un día me dice mi esposa, ¿por qué no estudias tú también ahí música? Pues si a ti tanto que te gusta, pues métete a estudiar tú también, no estés Sí. nada más Escuchando. escuchando y viendo a ver a qué hora salen los niños. Y así fue. Me metí a estudiar con el maestro Aarón percusiones. Uy, qué padre. Entonces, en ese inter, dirigí a la escuela el ingeniero, ¿cómo se llama? ¿Figueroa? El ingeniero Figueroa. Y en una ocasión, pues me invita a su oficina, empezamos a platicar. Resulta que él había trabajado en la UAM, donde yo había Sí, egresado. sí. Él hizo Ciencias Básicas Ingeniería junto con otros doctores, maestros y Ciencias Básicas Ingeniería, pues fue una de las áreas que yo tuve que pisar en la UAM para poder formarme como ingeniero. Ya Sí. el apellido en electrónica vino después, en la misma universidad, pero en otro tronco básico profesional. Total, tuvimos cierta afinidad y un buen día me dice, pues ¿usted qué experiencia tiene dando clase? Porque déjame decirte que yo desde que salí de la escuela nunca dejé de dar clase. Ok. Tuve mis trabajos en la industria, en las empresas, pero siempre daba clase yo cuando menos una materia. Ok. Di clase en la UAM, en la del Valle de México, en el Tec Milenio. Y bueno, pues sí tenía yo experiencia dando clase, ¿no? Cuando nos venimos para acá, pues no tenía yo no estaba yo dando clase. Entonces me hace la invitación para trabajar como maestro de matemáticas en aquel tiempo, en la ingeniería, porque la ingeniería era de 3 años y él la reestructuró para que fuese de 4. Y él lo que me decía en ese tiempo es de que no podía haber una ingeniería, y creo que tiene razón, profesional sin el estudio de física, de materias como físicas, matemáticas, en fin. Entonces, ahí fue donde él me invita, acepto la invitación, entré a la ingeniería como maestro de varias ramas de la matemática que se daban aquí que se siguen dando en la escuela. Y bueno, pues así empecé, ¿no? Dando clase aquí. Ya mis hijos después ya crecieron. Belén se fue a la Orquesta Sinfónica del Estado. Sí, de hecho a mí me tocó tocar con ella. Yo también No me estaba ahí digas. en esa orquesta infantil y juvenil del Centro de las Artes. Ujú. Y bueno, yo estaba en la flauta y sí me tocó ver, ella estaba con los violines Ujú. y sí, llegamos a tocar juntas yo creo que como unos 2 años. Ay, mira, padrísimo. Apenas Sí. mira lo que uno se viene enterando después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces conoces un poco de esa historia. Y mi hijo Ángel, él con la guitarra, pues sí, también entró a una orquesta que se formó aquí en el estado, de una orquesta de guitarra, estuvo tocando con ellos. Y bueno, pues ellos tomaron la música igual que yo, como un gusto, no se dedicaron a ello. Ya Ángel es ingeniero, la otra es bióloga, y pues cada quien para su santo, ¿no? Tocan el instrumento por gusto, por hobby, en fin. Y bueno,
regresando al punto, así fueron los inicios en la escuela. Y pues ahorita seguimos en la ingeniería, formando ingenieros y haciendo ingenieros y reestructurando los planes de estudio ante las nuevas necesidades del mercado. Muchas gracias, ingeniero. Nos comenta que, bueno, tiene más de 11 años ya de experiencia dando clases como docente. Para usted, ¿qué es lo más importante para enseñarle a los alumnos? ¿Qué quiere usted que sus alumnos se lleven, aparte del conocimiento y aparte de, pues, un temario, un plan de estudios que se tiene que llevar porque es una escuela? ¿Qué más le gusta a usted darle a los alumnos? Muy, muy interesante la pregunta y muy confortable para mí, porque qué bueno que me la haces, porque me das la oportunidad de comentar que yo soy ingeniero de profesión y formo ingenieros, pero formo más profesionales que otra cosa. Y esto lo puedo externar, lo puedo poner en la mesa con un abanico enorme para todas las disciplinas, ¿no? Incluyendo música, un abogado, un médico. Lo que creo que muchos maestros tenemos en mente para que nuestros alumnos se lleven es que generen ellos mismos su propia visión de futuro. Cuando un estudiante tiene una visión de futuro, se puede visualizar en 10 años, en 15 años, en 20 años, y puede decir, yo me quiero ver viviendo en otro país, hablando 3 idiomas, teniendo 2 estudios o 3 estudios de posgrado, trabajando en esta compañía. Bueno, cuando un estudiante se logra ver en ese espejo como una visión de futuro, es muy probable que el estudiante vaya hacia ese camino y le sea más fácil llegar hacia ese camino. Es como cuando estás en un lugar y ves una isla y quieres llegar allá, es como tender una soga y cogerte de ella e ir nadando hacia allá. Sabes que en el camino va a haber muchos obstáculos, ¿no? Va a haber tiburones, va a haber corrientes que te van a querer llevar hacia otro lado, pero cuando tienes clara tu visión, es muy fácil o es menos difícil llegar. ¿Qué pasa cuando un estudiante no tiene esa visión de futuro? Pues lo más probable es que, y lo voy a decir no siendo despectivo, pero ¿quién no conoce, por ejemplo, un abogado que anda manejando un taxi? Sin agraviar a los taxistas, por supuesto, que es un excelente oficio, ¿no? O ¿quién no conoce a un maestro que está atendiendo una tienda de abarrotes? Y lo mismo, no quiero estar agraviando ninguno de los oficios, pero sucede que cuando un estudiante está en una carrera por compromiso, porque sus papás le dijeron, porque tu hermano es músico, tú también tienes que ser músico. Yo soy músico y tu abuelo también lo fue. Y el estudiante quizá no se siente cómodo en esto, porque él quiere psicología o él quiere, no lo sé, o simplemente no quiere estar aquí. Entonces, muy probablemente suceden estos casos. Un estudiante no forma una visión de futuro porque no se ve y trabaja haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que nosotros los maestros hacemos es que los muchachos sean profesionales con visión de futuro, con un sueño que pueden lograr a largo plazo y sus metas pues que las puedan ir cumpliendo desde que están aquí, desde que están en una escuela estudiando una profesión, una carrera, y son pequeños escalones que ellos van dando para llegar a la visión de futuro que ellos quieren. Entonces, mi mayor consejo es eso, que los estudiantes se formen, están en un muy buen tiempo, se formen un sueño a futuro y no tiene que ser limitado. Nadie te puede limitar a soñar nada. Entre más grande sueñes, entre más grande quieras ser, entre más va a ser mejor. Y vas a encontrar muchos obstáculos, esos tiburones y esas corrientes de las que te platiqué es cuando tu papá te dice o tu hermano o alguien muy allegado, ¿tú quieres en dónde vivir en Japón si ni sabes japonés?
Y muchos chavos se la creen y dicen, sí, tienes razón, debo de ser un mediocre. Eso es lo que no queremos que suceda en un estudiante universitario, sino al contrario, ¿no? Sí, sé que me estás diciendo tú eso porque esa es tu percepción, esa es tu visión, pero yo voy hacia allá y nada nos impide. Somos el único ser en este planeta que puede lograr tener una visión de futuro, ¿no? Ningún animal lo puede lograr, nosotros sí. Entonces, esos estudiantes exitosos es porque seguramente desde niños tuvieron, o desde jóvenes o desde adolescentes, formaron una visión de futuro y se pudieron ver a largo plazo ahí a donde están ahora. Ahora que las clases han sido en línea ya por casi 2 años, ¿cómo ha sido esto para usted, Inge? O sea, ¿qué ha implicado? ¿Cómo ha sido la relación alumno-maestro? ¿Cómo ha sido este proceso de adaptación? Porque tal vez usted ya tenía la experiencia dando clases en línea, pero hay o había muchos alumnos que no estaban relacionados con esto. Sí, otra excelente pregunta, en la cual me puedo llevar todo el programa, pero voy a intentar Hay ser más breve. entrevistados, Inge. Sí. Mira, me ha favorecido a mí enormemente. Yo creo que a muchos maestros que tenemos este gran oficio de la enseñanza o de formar profesionales, porque la pandemia fue un parteaguas para muchos. Lo sabemos ahora, ¿no? Después de casi 3 años de esto. La educación a distancia existe desde hace mucho tiempo, y la educación tradicional, el aula, los maestros y el estudiante existen desde hace mucho más tiempo. Sí. Y yo pienso ahora algo. Tus abuelos, mis abuelos, tus papás, los míos, tú, yo, todos hemos aprendido bajo un esquema tradicional. El aula, el maestro es el gurú, los estudiantes dependen totalmente del maestro. Si el maestro ese día no vino, el estudiante pues se pone al celular, se baja a la cafetería, se va a las canchas, hace otra cosa, menos el objetivo de aprendizaje de ese día. Entonces, le hemos dejado una responsabilidad al maestro de nuestro aprendizaje, estoy hablando como alumno. Este esquema llamado tradicional existe desde hace muchos siglos. Así aprendieron tus abuelos, los míos, y vuelvo a insistir, ¿no? Y hemos aprendido así nosotros. Cuando las mejores universidades del mundo se dieron cuenta de esto, crearon el esquema a distancia. Te estoy hablando de hace 50 años o más. De la década de los 50 del siglo pasado, la educación a distancia ya existía en las mejores universidades del planeta. ¿En qué consistía? Le mandaban el material al alumno. El alumno era capaz de planear su tiempo para poder estudiar ese material, hacer todo lo que el maestro le había mandado y enviárselo al maestro de regreso para que el maestro pudiera evaluar y calificar. Y el gran problema que había pues, era que no tenía interacción con el maestro, cosa que no existía en un esquema tradicional. Sí, y la distancia, ¿no? Porque igual si era mucha la distancia, pues también era más el tiempo que tardaba en llegar tanto el material como en regresar ya el material que se requería. Es correcto. Y cuando viene el Internet, esto evoluciona a pasos agigantados, porque si antes una duda del estudiante hacia el maestro duraba 15 días, con el Internet duraba, al menos en el mismo día tenía resuelta su pregunta, ¿ves? Así que el esquema a distancia existe desde hace mucho tiempo y el esquema tradicional también. Cuando se viene la pandemia y nos dicen a todos los maestros, ¿saben qué? Se van a dar clases a sus casas. Muchos lo que hicimos fue seguir con el esquema tradicional. Es decir, ahora ya no estamos juntos en un aula, simplemente cada quien en su lugar, con una computadora y una cámara. Esa es la única diferencia. Ahora, peor aún, porque hay muchos distractores, la licuadora suena, el perro pasa, el niño chilla y no es la misma atención que se lograba en el aula. Sin embargo, este esquema del que te estoy platicando, el esquema tradicional, existe desde hace siglos. Así aprendimos todos los que hoy vivimos ahorita, aquí, ¿no? Y podemos estar platicando de esto. Entonces, hace 20 años se veían dos muchachos besándose en un parque y era prohibidísimo.
los encasillaban, los querían meter hasta la cárcel, ¿no? Hoy en día hasta se casan y pueden tener familia. La educación tradicional, ¿por qué no ha evolucionado en 100 años o más? Es ilógico, es absurdo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué si todo ha evolucionado, la tecnología, las sociedades, todo, la educación no? Entonces, la pandemia para muchos de nosotros nos ha servido como un parteaguas para poder coger lo mejor que tenía el esquema tradicional y lo mejor que tenía el esquema a distancia y ahora estar formando esquemas híbridos. Sí. Y no quisiera decirlo de esta manera, pero vas a ver que en unos 3 o 4 años, esta evolución que estamos viviendo ahora en la educación, se va a hablar de esquemas híbridos, se va a hablar de aula invertida, se va a hablar de aprendizaje basado en problemas, se va a hablar de muchas metodologías de enseñanza-aprendizaje que ya no van a ser tradicionales. Sí, y creo que también tiene mucho que ver esto que, como usted comenta, Inge, esto es un parteaguas que ha dejado que ahora muchas cosas que hemos adoptado ya llegaron para quedarse, no son pasajeras ni que solo van a estar durante la pandemia o en lo que regresamos, sino que ya muchas cosas ya llegaron para quedarse, pero justo creo que también es eso, esta parte de la evolución y el avance que de una u otra forma siempre debe llegar, ¿no? Y que justo comenta, a lo mejor la pandemia no fue muy buena para todos, pero pues se pueden rescatar muchas cosas y una de ellas es esto, ¿no? Nuevas formas de enseñanza, nuevas maneras de trabajo y yo lo veo así como un mejor empleo de nuestro tiempo, que ahora podemos aprovechar mejor el tiempo también con esta oportunidad de que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo y hacer más práctico todo. Inge, yo le agradezco muchísimo que se haya dado el tiempo de venir el día de hoy a grabar con nosotros esta entrevista. No, al contrario. Que nos haya compartido un poco de usted y pues bueno, no me queda más que volverle a agradecer y decirle que pues aquí estamos, esperamos que en otra oportunidad podamos estar trabajando juntos. Con todo gusto, Eunice, yo me siento muy agradecido por la invitación, nuevamente te lo reitero, la Escuela de Música ha sido para mí un hogar, una casa, porque aquí estudiaron mis hijos, porque aquí se formaron como músicos, no voy a decirte como músicos profesionales por lo que ya te comenté, pero yo siempre he tenido una idea de que alguien que estudia música y coge una guitarra, difícilmente ese estudiante alguna vez en su vida va a coger un arma. Muchísimas gracias, Inge, y hasta pronto. Hasta pronto.